Bienvenido al curso de Microsoft SQL Server 2019. El día de hoy estaremos revisando el tema denominado crear una instancia de SQL Server. El contenido de la presente sesión será el siguiente. Primero veremos qué son instancias del motor de base de datos SQL Server. Posteriormente estaremos revisando lo que sería cómo configurar instancias del motor de base de datos SQL Server, y también como punto 3 revisaremos ahí los pasos que realizaremos para crear una instancia. Posteriormente estaremos creando una instancia en nuestro servidor. Bien, vamos entonces iniciando. Correcto. Para ello, vamos a continuar con el primer tema. Instancias del motor de base de datos SQL Server. Una instancia de motor de base de datos viene a ser una copia del ejecutable de SQL Server.exe, que se ejecuta como un servicio de sistema operativo. Cada instancia administra varias bases de datos del sistema y una o varias bases de datos de usuario. Cada equipo puede ejecutar varias instancias de motor de base de datos. Las aplicaciones se conectan a la instancia para realizar el trabajo en una base de datos administrada por la instancia. Una instancia de motor de base de datos funciona como un servicio que controla todas las solicitudes de aplicación para trabajar con datos de cualquiera de las bases de datos administradas por dicha instancia. Es el destino de las solicitudes de conexión, inicios de sesión de aplicaciones. La conexión se ejecuta en una conexión de red si la aplicación y la instancia están en equipos independientes. Si la aplicación y la instancia están en el mismo equipo, la conexión de SQL Server se ejecuta como una conexión de red o una conexión a memoria. Cuando una conexión se ha completado, una aplicación envía instrucciones Transact SQL a través de la conexión hasta la instancia. La instancia resuelve las instrucciones de Transact SQL en operaciones con los datos y objetos de las bases de datos, y si se han concedido los permisos necesarios a las credenciales de inicio de sesión, realiza el trabajo. Los datos recuperados se devuelven a la aplicación junto con cualesquiera mensajes como errores. Correcto, entonces vemos que una instancia del motor de base de datos básicamente en este caso nos indica que es un servicio en donde se van a alojar diversas bases de datos que van a estar dentro de nuestro servidor y que también pueden ser gestionadas y pueden también tener permisos, ¿no?, de acuerdo a los usuarios, a las credenciales de inicio de sesión que se coloquen, ¿no? Entonces aquí tenemos, vamos a revisar también más adelante lo que sería la creación de instancias dentro de nuestro motor de base de datos de SQL Server 2019, bien, para poder detallar paso a paso cómo podemos crear más de una sola instancia en nuestro servidor de SQL Server. Así también puede ejecutar múltiples instancias de motor de base de datos en un equipo. Una instancia puede ser la instancia predeterminada. La instancia predeterminada no tiene nombre. Si una solicitud de conexión especifica solo el nombre del equipo, se establece la conexión a la instancia como predeterminada, ¿no? Una instancia con nombre es una instancia en la que se especifica un nombre de instancia al instalar la instancia. Una solicitud de conexión debe especificar el nombre del equipo y el nombre de la instancia para conectar a la instancia.
No hay ningún requisito para instalar una instancia predeterminada. Todas las instancias que se ejecutan en un equipo pueden ser instancias con nombre. Acá, bueno, cabe mencionar que podemos por equipo colocar más o menos 50 diferentes instancias del motor de base de datos. Bien, vamos a pasar a ver cómo es la configuración de instancias del motor de base de datos SQL Server. Cada instancia del motor de base de datos debe configurarse y satisfacer los requisitos de rendimiento y disponibilidad definidos para las bases de datos hospedadas por la instancia. El motor de base de datos incluye opciones de configuración que controlan comportamientos, como es el uso de recursos y la disponibilidad de características, como los comportamientos de control, como el uso de recursos y la disponibilidad de características, tales como auditoría o recursividad de desencadenador. Bien, cuando una base de datos se implementa en producción, a menudo hay un contrato de nivel de servicio, o también llamado SLA, el cual define áreas como los niveles de rendimiento requeridos a partir de la base de datos y el nivel de disponibilidad necesario de la base de datos. Los términos del, en este caso SLA, del contrato de nivel de servicio, controlan normalmente los requisitos de configuración para la instancia. Una instancia se configura normalmente inmediatamente después de que se haya instalado. La configuración inicial se determina normalmente por los requisitos del SLA de los tipos de bases de datos planeadas para implementarse en la instancia. Una vez implementadas las bases de datos, los administradores de base de datos supervisan el rendimiento de la instancia y ajustan la configuración según sea necesaria si las métricas de rendimiento muestran que la instancia no cumple los requisitos del SLA. Bien, vamos a revisar brevemente algunas diapositivas, ¿correcto? Para ver los pasos que se siguen para poder crear una instancia. Bien, primero vamos a seleccionar la primera opción. Acá adentro nos vamos a ubicar dentro de el centro de instalación de SQL Server. Bien, eso lo tenemos en la carpeta inicio, en el menú inicio. Vamos a donde está SQL Server Tools y ahí vamos a encontrar centro de instalación de SQL Server o SQL Server Installation Center, y ahí vamos a ir a la parte donde indica la parte de instalación. Bien, entonces vamos a seleccionar la primera, bien, en donde para instalar una nueva instancia de SQL Server, correcto, y luego nos va a aparecer la ventana de configuración, bien, en donde primero vamos a aceptar algunos términos, le vamos a dar siguiente y vamos a ir paso a paso, ¿no? Hasta poder en un momento pues también ahí seleccionamos las características. Podemos escoger solamente la característica Database Engineering Service, y de ahí ya viene lo que es la configuración de la instancia, bien, en donde ahí vamos a poner hay un nombre por defecto, pero también podemos colocarle un nombre. Bien, en nuestro caso vamos a colocarle un nombre nuevo. Vamos a proceder a revisar luego de estas pequeñas diapositivas para revisar el procedimiento para crear una instancia. Posteriormente también se van a validar, se validan los servicios y se establecen cuáles se inician al momento de iniciar sesión. Bien, y finalmente ya se hace la configuración mixta del acceso a las bases de datos
para poder acceder también por el medio del usuario SA. El campo Enter Password permitirá registrar una nueva contraseña de acceso. Bien, luego damos clic en aceptar para instalar los prerequisitos. Al finalizar el proceso de instalación vamos a tener que cerrar la configuración y finalmente nos podemos conectar desde el Management Studio, ¿no? Para SQL Server Management Studio para poder revisar lo que sería la instalación de nuestra instancia. Bien, entonces primero vamos a revisar el paso a paso en nuestra máquina. Bien, vamos en este caso a escoger inicio. Ahí, como les comenté, iríamos a escoger, o bueno, iríamos al menú inicio, y en el menú inicio va a estar en este caso va a ser Microsoft SQL Server 2019. Bien, y ahí vamos a tener que dar en la opción SQL Server Installation Center, correcto. Ahí vamos a dar clic. Nos va a aparecer esta ventana de advertencia. Le vamos a dar que si queremos permitir que esta aplicación realice cambios en el dispositivo, sí, le vamos a dar. Correcto. Y bien, ahora acá nos acaba de abrir el centro de instalación de SQL Server. Ahí, como verán, tenemos el menú planeamiento, instalación, mantenimiento, herramientas, recursos, opciones avanzadas y opciones. Bien. En nuestro caso tendríamos que ir a la parte donde dice instalación. Bien, y acá vamos a colocar, a ver la opción, bien, nueva instalación independiente de SQL Server, o agregar una característica de instalación existente. Bien, entonces primero, antes de ir ahí, quiero abrir el Management Studio. Para ello nos vamos a inicio, Microsoft SQL Server Tools 18, y en este caso vamos a ir a donde dice Microsoft SQL Server Management Studio. Bien, damos clic para ver cuántas instancias actualmente tenemos instaladas y la nueva instancia que procederíamos a instalar. Esperamos un momento que abra. Bien, bueno, acá nos acaba de salir una ventana, lo ponemos ahí. Bien, acá quiero que vean que nos acaba de salir la conexión al servidor, ¿no? Y acá en donde indica el nombre del servidor, pues tenemos un solo nombre, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es crear otra instancia, bien, para poder tener en la otra instancia otro tipo de bases de datos, por ejemplo. Entonces vamos a proceder a crear una nueva instancia. Para ello vamos a ir acá al centro de instalación, correcto, vamos a seleccionar la primera, en donde dice nueva instalación independiente de SQL Server, o agregar características a una instalación existente. Damos clic
Bien, al dar clic en la nueva instalación independiente de SQL Server, nos abrirá una carpeta en donde tendremos que buscar el instalador del SQL Server, lo que sí nos pide que esté en formato .iso. Hay que tener en cuenta que en nuestro caso descargamos anteriormente la versión del SQL Server 2019 desde la página de Microsoft. Entonces tendríamos que ir hacia la ruta en donde se encuentre nuestro instalador del SQL. Bien, para ello vamos acá donde dice descargas y se encuentra en esta opción el SQL 2019 Developer. Así que vamos a ejecutarlo. Le vamos a colocar que esta es una versión básica. Bien, acá nos salen los términos de licencia. Vamos a aceptar. Vamos a aceptar. Instalar. Bien, ahí vamos a esperar un ratito para que termine de descargar todo el paquete de instalación para proceder a realizar nuestra instalación de la nueva instancia de SQL Server. Esperamos a que termine de descargar el paquete de instalación. En nuestro caso lo estamos ejecutando de esta forma debido a que nosotros no teníamos el instalador en un formato .iso. Bien, entonces lo estamos ejecutando directamente desde el instalador que descargamos desde la página de Microsoft, el instalador del SQL Server 2019. Esperamos. Bien, esperemos ahí mientras continúa el instalador. Bien, acá por ejemplo nos está indicando cuál sería el nombre de la instancia, ¿no? En este caso sería Microsoft SQL Server 01, debido a que actualmente ya se encuentra, correcto, ya se encuentra instalado la opción Microsoft SQL Server solo. Bien, acá le podemos dar, a ver, vamos a darle en donde dice personalizar. Esperamos
acá bueno, le damos check para que instale si falta algún update, que falte. Alguna actualización. Bien, vamos acá, continuamos, siguiente, y acá nosotros podemos configurar si vamos a hacer un cambio, ¿no? Una nueva instalación. Le vamos a poner que vamos a hacer una nueva instalación. Acá se ve el nombre de la instancia nueva que se está creando. Anteriormente teníamos el Microsoft SQL Server solo. Ahora se está creando una nueva instancia donde indica 01, correcto. Siguiente, acá se especifica, por ejemplo, que está instalándose la versión developer. Siguiente, acá se acepta los términos y condiciones. Siguiente, en este paso, por ejemplo, vamos a colocar que vamos a instalar solamente la opción de Data Engineering Service, correcto. Damos siguiente. Bien, acá por ejemplo nos indica la instancia, ¿no? La configuración de la instancia. Nosotros acá podemos ponerlo Microsoft SQL Adventure. Ese va a ser nuestra instancia. Este es en el instance ID también vamos a colocar así. Vamos a dar siguiente. Bien, acá como verán nos aparece la configuración de nuestro servidor. Acá nos aparece con nuestra nueva instancia, ¿no? Que estamos colocando. Bien, vamos a darle siguiente. Acá vamos a colocar que se loguee de una forma mixta, bien, que permita tanto el logueo, la autenticación por SQL Server Authentication y también por el Windows Authentication. Entonces acá vamos a colocar un password, recuerden, tiene que ser un password en donde tengan de preferencia que tenga la combinación al menos una mayúscula, que tenga al menos una longitud de 8 entre caracteres, números, caracteres especiales, de tal forma que puedan acceder sin problemas. Bien, entonces acá nosotros le vamos a colocar un password y vamos acá a confirmar ese password. Bien, y luego vamos acá acá le vamos a colocar agregar al usuario actual, correcto. Acá ya se agregó al usuario que estamos utilizando y le vamos a dar siguiente. Bien, acá ya nos va a salir en sí el resumen de la instalación. Le vamos a dar en instalar.
Esperamos mientras termina. Ya está avanzando bien. Bien, nos aparece que ha sido instalado de forma satisfactoria. Bien, vamos acá a cerrar. Y listo, ya se encuentra configurado la nueva instancia que acabamos de realizar, ¿no? Podemos para ello, vamos acá en donde está el database engine y acá vamos a encontrar, bien, vamos a encontrar, a ver, vamos acá a buscar para más y acá por ejemplo vamos a encontrar que se encuentra la nueva instancia que colocamos, ¿no? MSQL Adventure, y vamos a darle OK. Incluso acá nos podemos loguear por SQL Server Authentication, en donde sería el usuario SA. Vamos a colocar nuestra clave y vamos a poder loguearnos a este servidor, a esta instancia. Como verán, por ejemplo, al ser esta una nueva instancia, bien, no presenta ninguna base de datos creada todavía. Bien, y en la instancia que estábamos anteriormente utilizando, en donde ya tiene algunas bases de datos creadas, vamos acá a conectarnos y van a poder ver que acá, por ejemplo, ya existen algunas bases de datos ya creadas. Entonces, de esta forma podemos aquí ir creando más instancias, ¿no? Al inicio tuvimos un poco de dificultades debido a que justamente no presentábamos el instalador con el formato .iso, correcto. Entonces era un poco complicado hacerlo desde el centro de instalaciones, debido a que acá al momento de dar clic en este punto nos va a indicar que busquemos la carpeta en donde se encuentre el instalador con el .iso. Ok, pero en nuestro caso, al no tenerlo, también recurrimos a poder realizar la creación de la instancia a través de el instalador que habíamos descargado anteriormente y que al ejecutarlo nos dejó hacer toda esta configuración de esta nueva instancia. Bien, entonces más o menos ahí ya hemos revisado lo que sería lo concerniente a la sesión de la creación de instancias. Nos estaríamos viendo en la siguiente oportunidad. Nos vemos hasta la próxima.